Bienvenidos a la casa de Dios, palabras de vida eterna, a todos los que están presentes y a los que nos ven también por las redes. Bendito sea el Señor. Hemos cantado, hemos alabado, hemos adorado a Dios, dando gracias por su misericordia, por su bondad, por su provisión y por todo lo que Dios nos bendice. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Bendecimos, Señor, tu nombre. Exaltamos, Señor, tu poder. Tu gloria, Padre Santo, es manifiesta en cada uno de nuestros corazones, en nuestra familia, Señor, en nuestra ciudad. Gracias, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Y en esta mañana venimos, Padre Santo, con la mente receptiva, preparada, Señor, para entender y comprender tu palabra, Padre Santo, que hoy nos darás, porque tu palabra tiene poder, es espíritu y es vida, tiene ese poder de transformar todo nuestro interior, un carácter semejante al de Jesucristo, tu Hijo amado. Amado Padre, nuestro corazón está también preparado por el Espíritu Santo, que está surcado, listo para recibir esa palabra que es la semilla, para que dé abundante fruto dentro de nosotros, para que nuestra familia sea fructífera, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Todo nuestro ser, nuestra alma, Señor, y nuestro cuerpo está hambriento y sediento de tu palabra, porque nuestro mejor alimento es tu palabra, Señor. Te damos gracias. Háblanos en este día, Señor. Necesitamos, Padre Santo, esa sabiduría, esa inteligencia, esa ciencia que viene de tu corazón, Señor, para seguir siendo excelentes en este mundo, para seguir, Señor, estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra, Padre Santo, llevando siempre ese mensaje de amor, de perdón, de salvación, Señor, para todo el que cree en Cristo, los recibe en su corazón. Te damos gracias, Señor. Háblanos en este día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, quiero que abras tu Biblia en Juan 8. Vamos a leer el versículo 7. Juan 8, versículo 7. La palabra de Dios dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bendita sea su palabra de Dios, esa palabra. Gracias, Señor. Muy bien, vemos y conocemos nosotros la historia que nos narra en el Evangelio de Juan, y nos dice que ciertos maestros y maestros de la ley y fariseos llegaron al templo donde nuestro Señor Jesús estaba enseñando en el templo. Entonces él estaba sentado. Cuando llegaron ellos, Jesús empezó a escribir en la tierra. Y entonces le dijeron: maestro, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Acabamos de encontrar a esta mujer en adulterio, y la ley de Moisés dice que debemos apedrearla hasta que muera. Y todos estaban agarrados sus piedras, listos para obedecer esa ley. Y nuestro Señor Jesús siguió escribiendo en el suelo sin prestarle mucha atención. Entonces dice que estos maestros y fariseos empezaron a insistir a Jesús. Entonces él, levantándose, los miró y les dijo: aquel que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Entonces volvió a inclinarse y a seguir escribiendo en la tierra. Y dice que poco a poco, minuto a minuto que iba pasando, cada uno de esa gente que había venido con su piedra agachaba la cabeza avergonzado y empezaba a soltar la piedra. Y así, uno a uno se fue retirando, empezando de los más adultos hasta los más jóvenes.
Y hasta que nuestro Señor Jesús se dio cuenta y dijo: mujer, ¿hay alguien aquí que te acuse? Y la mujer, entre sollozos, buscando no mirar a Cristo, le dijo: Señor, no hay nadie. Entonces él le dijo, mirándole a los ojos a la mujer: yo tampoco te condeno, así que ve en paz y no peques más. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravillosa historia. Al leer yo este pasaje, estaba meditando en toda la semana, como estamos en el mes de la familia, de la Biblia, de la palabra de Dios, de la restauración, la reedificación, la renovación de las familias, que estamos enfocados todo este mes en la palabra de Dios, estudiando y escudriñando la palabra para poder salir de esta violencia, de esta desunión que hay en la familia. Porque miren, dicen, el país está en un caos, el país está lleno de violencia, el país está lleno de guerra civil, están robando, matando, están extorsionando, están en esa mafia de la trata de personas, están desapareciendo jóvenes, señoritas, y todo esto está aconteciendo. Y entonces me ponía a meditar. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la raíz de todo este mal? Lógico, en la familia, inclusive la familia cristiana, está siendo muy atacada, con dos objetivos claros. Uno es de que haya siempre contiendas, de que haya peleas, y el otro, con esas peleas, lograr la desunión, para que las familias cristianas no se unan para orar, perseverar en la oración, para ayunar, para leer la Biblia, para escuchar los mensajes, para aprender de los discipulados y tantas enseñanzas que existen en las congregaciones, en cada una de las iglesias. Entonces, ¿qué pasa? En cada familia cristiana está viéndose la violencia, y esto está haciendo que los dos cónyuges estén peleando, inclusive a veces delante de los hijos. Y al ver este ejemplo, los hijos también están peleando entre ellos, y luego eso trae el resultado que esos hijos desobedezcan a los padres. Y al ver estos padres que los hijos no desobedecen, entonces cada uno empieza a tomar su vida, su rumbo. Cada uno empieza a hacer lo que quiere, ¿ve? Y ya no acepta disciplina, no acepta consejo, ya no quiere hacer las cosas correctas, quiere hacer lo que les da la gana. Eso es lo que está logrando. En familias cristianas se está logrando el enemigo. Y entonces, al llevarme a este pasaje, puedo ver yo cómo el corazón de esos maestros y fariseos, cómo actuaba. ¿Ve? Ellos tenían escarnio en su alma, dentro de su ser, ¿ve? Porque lo llevaron a esta mujer, creyéndose ellos los limpios de pecado, los puros santos, los perfectos, los únicos que cumplen toda la ley. Pero Dios dijo: no hay ni uno perfecto, ni uno santo en el mundo, porque tiene un corazón engañoso. Nadie lo conoce y es perverso, malvado. Pero yo lo conozco, dijo, y yo puedo cambiar ese corazón de esa persona. Solo tiene que acercarse a Dios, creer en Cristo, recibir a Cristo, y entonces será entregado un nuevo corazón, será transformado toda su alma, será librado y sanado todo su cuerpo, y entonces entenderá la voluntad, el plan y el propósito de Dios
que tenemos aquí en la tierra de vida y empezamos a hacer el plan de Dios que nos ha encomendado, que nos ha dado. ¿Ve? Y entonces decía, ¿cómo podemos nuevamente restaurar? ¿Cómo podemos nuevamente hacer que esa familia sea una familia primaveral? Un hogar primaveral. Porque ¿saben cuál es el principio? El principio no es que los demás cambien, no es que los demás tomen acciones para dejar todo crimen, toda violencia, todo escarnio hacia los demás, sino que el principio espiritual y divino es de que haya una transformación interna, personal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos ver cómo estamos nosotros, los adultos, los padres, dentro de nosotros. Si hay transformación de Cristo en nosotros mediante el Espíritu Santo y su palabra, entonces podremos pensar todo lo bueno, sentir todo lo bueno, hacer todo lo bueno, hablar todo lo bueno, desear todo lo bueno, llevar siempre todo lo bueno como ayuda. ¿Se dan cuenta? Y entonces si yo cambio, porque hay una transformación, un proceso de purificación dentro de mí, entonces puede cambiar mi prójimo, mi familia. ¿Ve? Y entonces ellos se involucran todos en una sola meta. Pero si yo no cambio y quiero que los demás cambien, entonces ahí está la raíz del problema. Hay iglesias que hasta sus propios líderes no tienen en paz, en armonía dentro de su familia. Y eso es lo que en esta mañana el Señor nos viene a hablar. Y como título he puesto un hogar primaveral. Que tengamos ese hogar primaveral donde ustedes saben que la primavera en la Biblia se toma como el anuncio de la fructificación. ¿Ve? Dice, después del verano viene la primavera, o sea, empieza la lluvia. Aquí, por ejemplo, en Huancayo tenemos que empieza la lluvia. La lluvia empieza a caer y los campos empiezan a reverdecer porque el sol los había secado, estaba como un desierto. Entonces viene la lluvia, hay una renovación de vida. Empieza a salir la planta y cuando empieza a brotar la flor, esa es la primavera. Es el anuncio del florecimiento que trae como consecuencia el fruto. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, cuando pensemos en primavera, pensemos que en estos tiempos y en estos momentos podemos ver que está floreciendo el fruto que vamos a dar, el fruto que los demás van a dar. Y entonces debemos prepararnos para esa cosecha. Qué maravilloso, ¿no? Siempre la primavera anuncia una fructificación. Entonces, si las familias son familias primaverales, serán familias productivas de los frutos del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿no? Ese es uno. El segundo concepto, la primavera, significa belleza, esplendor, plenitud. ¿Ve? También representa esa variedad, esa calidad de colores. Es un arte perfecto, maravilloso, que se deleita a la vista y nos anima, nos alegra, nos llena de esperanza al ver ese paisaje. Aquí en Huancayo, en el Valle del Mantaro, vemos, sale la flor de retama, empieza a salir la flor de la papa.
y las demás flores, todo ya están empezando a florecer. Y entonces cuando tú vas al campo, miras esa belleza, ese arte, esa creatividad de Dios para poner cada color en su lugar. Y cada color en su lugar nos transmite vida, nos transmite alegría, nos transmite esperanza. Qué maravilloso, ¿no? El mejor modo de tranquilizar nuestra alma, de establecer la paz de Dios, es en ese ambiente de florecimiento, de ver los colores hermosos de las flores, de las plantas. Bendito sea el Señor. Y gracias a Dios nosotros tenemos ese privilegio. A pocos metros, pocos kilómetros de la ciudad donde estamos, podemos disfrutar de esa belleza de la primavera. Qué maravilloso, ¿no? Y lo tercero es la esperanza. Animados nosotros podemos llenarnos de la esperanza. Y la esperanza no es otra cosa que confiar en la promesa de Dios que nos ha dado. No lo vemos todavía, no está tangible, pero Dios ya dio la promesa y nosotros tenemos que vivir como si ya lo tuviéramos. Esa es la esperanza. Es una fe en acción, con paciencia, sabiendo que lo tenemos. Aunque no lo vemos, pero ya lo disfrutamos. Ya estamos agradeciendo a Dios por todo eso. ¿Se dan cuenta? Esa es la primavera. Por eso es el planteamiento de tener ese hogar primaveral. Empecemos con uno mismo. Así que levanta una mano al cielo, tu mano derecha, y la izquierda ponga tu corazón y dile: Señor, yo quiero empezar para que mi hogar, mi familia sea primaveral. Bendito sea el Señor. Y entonces así nosotros podremos establecer el reino de los cielos en nuestro corazón y en nuestras familias. Así dar testimonio a las demás familias para que sepan lo que es la primavera. Para que sepan que Dios es el que ha creado todas las cosas hermosas y bellas para mostrarnos que nos ama. Y así mismo nosotros debemos vivir con ese esplendor, con esa belleza, con esa excelencia, con ese aroma. David escribió uno de los salmos, digamos, no es uno de los salmos, ¿no? Sino el Salmo 1. Él empezó dando un consejo para que nuestra familia deje el escarnio y la hipocresía. Son dos cosas que han llegado a los corazones de los integrantes de la familia hoy en día: el escarnio y la hipocresía. ¿Qué está pasando? Muchas veces nos estamos volviendo maestros de la ley, nos estamos volviendo fariseos, y entonces eso hace que en muchas ocasiones nos estemos portando hipócritamente, haciendo escarnio a los que están con nosotros, a los que nos aman y también a los demás. Figúrense cómo se puede concebir que iglesias cristianas estén separadas por denominaciones y que existan líderes que empiecen a juzgar y a condenar a las otras congregaciones, a las otras iglesias, y todas sus prédicas son solo de hablar que esos pastores no tienen sana doctrina, que no siento nada, que no hay un movimiento espiritual, que no hay un avivamiento. Pero nosotros acá sí tenemos, pero nosotros sí somos salvos, pero nosotros sí tenemos la sana doctrina, pero esos no tienen. ¿Se dan cuenta el escarnio que hacen? Y así
van dividiendo el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es un reflejo de su propia familia. Por eso le decía al inicio, líderes cristianos, su familia no tienen. Y eso es lo que está afectando también a las demás familias. Entonces, debemos empezar a hacer una reflexión, una exhortación, convicción de pecado en cada uno de nosotros. Entonces, yo no estoy parado acá en el púlpito. Ni Dios me ha ungido, ni el Espíritu Santo me guía para hacer escarnio de los demás, para hacer escarnio de los pecadores. No vayan con los pecadores. Cuando Jesús estuvo con los pecadores, predicó a los pecadores, sanó a los pecadores. Bendito sea el Señor. Y entonces me llevó a Salmo 1, versículo del 1 al 3. Salmos 1, versículos del 1 al 3. Vamos a ver qué dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Bendito sea el Señor. Esa es la clave. Esa es la clave para tener un hogar primaveral. Ya, tómalo espiritualmente. Un hogar lleno de paz, lleno de gozo, lleno de fe, lleno de amor y lleno de esperanza. Ese es un hogar primaveral. Empecemos por nosotros mismos. Primero dice, no anduvo en consejos de malos. En lo segundo dice, ni estuvo en camino de pecadores. Y por último, ni en silla de escarnecedores se sentó. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿En qué debemos cifrar nuestra esperanza para que nuestro hogar sea primaveral? En que la promesa dice, si ustedes meditan mi ley de día y de noche, serán plantados como árbol junto a corrientes de agua. Entonces vendrá el florecimiento. Y luego dice, darán su fruto a su tiempo, tendrán hojas que no caen, y todo lo que hacen prosperará. ¿Se dan cuenta? Son 3 principios que debemos dentro de nosotros corregir, dejar que el Espíritu Santo y la palabra de Dios corrija. Amén. ¿Cuántas familias quieren ser esos hogares primaverales del reino de Dios? Que todo el mundo vea y diga, wow, cómo esa familia disfruta, cómo esa familia habla, cómo esa familia hace, cómo esa familia ayuda, cómo esa familia enseña, cómo esa familia tiene piedad, cómo esa familia sana, cómo esa familia consuela, cómo esa familia da a conocer a ese verdadero Dios, cómo esa familia tiene temor de Dios. Y miren esa familia cómo prospera. Y entonces así nosotros vamos a mostrar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces vamos por lo primero. ¿Qué nos dice primero? No sigan los malos consejos. ¿Y qué debemos hacer? Veamos lo que dice Proverbios 2, del 1 al 6. La palabra de Dios dice, hijo mío, se refiere a ti, se refiere a mí. No está diciendo hijos, o sea, en conjunto, está diciendo hijo mío, o sea, es singular. La cosa es entre tu padre y tú, entre mi padre y yo, así, personal. Dios está hablando directo a cada uno de nosotros.
está hablando directo a nuestro corazón, está hablando directo a nuestro entendimiento y quiere que obedezcamos. Así vamos a mostrar que amamos a Dios, que tenemos el temor de Dios. Todo hijo de Dios, nacido de nuevo, que ama a Cristo como su Salvador, recibe sus enseñanzas. Todo aquel, dice, es el que ama al Padre. Y entonces el Padre viene a aconsejarnos y nos dice: y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, así como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿qué está demandando de cada uno de nosotros? Tener sabiduría y inteligencia. Si no la pides, dice Santiago, pídela con fe, creyendo, y Él te lo va a dar. ¿Ve? Sin medida, sin discriminación. Él te va a dar toda la sabiduría que necesitas. Él me va a dar toda la sabiduría que necesito. Entonces dice, pero nuestra acción debe ser una fe con acción. ¿Qué debemos hacer? Recibir primero la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir recibir? Es algo simple. Es algo simple. Dijo el Señor Jesús: saca todo lo malo que tienes dentro. Sácalo y reemplázalo por lo bueno. Saca todos esos pensamientos, esas palabras, esas definiciones malas que tienes. Esas definiciones legalistas, sácalo de tu mente, de tu alma. Primero tiene que estar libre tu mente, tiene que estar limpio tu mente, tiene que estar vacío para llenarlo con la palabra de Dios. Y entonces así recién recibimos. No podemos recibir algo teniendo dentro oculto algo. Tenemos que sacar todo. Dejar que el Espíritu Santo, el poder del amor de Dios, la misericordia de Dios que perdona todo pecado en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, entonces será limpiado y estará listo para recibir. Mientras no confesamos nuestros pecados, pedimos perdón a Dios, no seremos capaces de recibir íntegramente la palabra de Dios, interpretar bien lo que dice la palabra de Dios. Si tú tienes agua en un vaso, la mitad, una agua turbia, y le echas agua limpia hasta que llene el vaso, ¿toda el agua será limpia, pura? No, ¿verdad? Por eso te dicen esa doctrina, esa mala doctrina, cuando ellos son los que están contaminando en un vaso que necesita ser limpiado, están agregando la palabra. Y entonces cuando tú agregas la palabra en un vaso con agua sucia, con mente sucia, mente carnal, mente legal, mente caída, de la naturaleza caída, entonces ¿qué haces? Te vuelves religioso, legalista. Quieres que hagan de acuerdo a lo que tú quieres que hagan, porque yo soy el líder, yo soy el pastor, yo soy el apóstol. Quieres que te obedezcan, y si no te obedeces, inmediatamente haces escarnio. Hasta a veces lo expulsan de la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que debemos hacer, dice, no sigan los malos consejos. ¿Ve? Lo que debemos hacer es recibir la palabra de Dios en un vaso limpio. Y luego dice, mis mandamientos guárdalos. Ese de guardar es la palabra que viene de atesorar. Tú tienes tu caja fuerte y en esa caja fuerte lo atesoras, así como Dios atesoró su palabra en la Biblia.
Cuando uno abre, empieza a entrar en ese mundo, empiezas a escudriñar y encuentras tesoros más valiosos que los tesoros que es el oro y la plata en el mundo. Valen más porque transforman la vida. Nos da poder, dominio propio, amor. Bendito sea el Señor. ¿Ve? Entonces, recibes la palabra, guardas los mandamientos, lo atesoras en tu corazón. ¿Ve? Y lo que estás atesorando, dice, es lo que has oído atentamente. Y lo que has oído atentamente de Dios es sabiduría. El temor de Dios, dice, la sabiduría es el temor de Dios, es el principio del temor de Dios. Qué maravilloso. Y luego dice, esa sabiduría atesorada en tu corazón te va a dar prudencia de corazón y prudencia de boca. Y te va a dar ese ánimo de seguir buscando. Ustedes no ven esos buscadores de oro que se van a los ríos. Una semana están busca. Y de repente encuentran una piedrita de oro para que lo lleven a refinar y salga el oro puro. Una pepita de oro, envuelta en una roca de tierra. Al encontrar esa pepita, entonces, ¿qué hacen? Se van con más ánimo, con más alegría, con más fe, con más esperanza, con confianza que van a encontrar más, y siguen trabajando y siguen trabajando. Y así van encontrando más. Ese ejemplo debemos tener. Somos mineros espirituales. Entramos a la Biblia, a lo profundo de la Biblia, y entonces encontraremos ese tesoro. Ese tesoro nos va a dar prudencia, nos va a dar poder, fe, dominio propio. Y así no vas a andar en malos consejos. Lo segundo que nos dice es de que no caminemos en pecado. Es muy distinto a los malos consejos. Los malos consejos vienen de los malos amigos. El buen consejo viene de Cristo, nuestro mejor amigo, nuestro pastor, nuestro maestro. Entonces, el caminar, ¿qué representa? Dice, el Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos, pero aborrece a los malvados, y a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será la porción de su copa. Porque el Señor es justo, ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? No caminar en el pecado. Dios es todopoderoso, es omnipotente, Él todo lo ve, todo lo sabe, es omnisciente, Él está en todo lugar, a la vez es omnipresente. Dios tiene premios y galardones a los que caminan en justicia y en verdad. Ese es nuestro camino, justicia y verdad. No ser jueces, no hacer justicia por nuestra propia cuenta, y mucho menos hacer justicia en un estado carnal o con la vieja naturaleza. Entre hermanos nos estamos juzgando y condenando. ¿Cómo puede ser eso? Debemos llevar el mensaje de Cristo. Debemos dejar que la palabra y el Espíritu Santo les lleve exhortación a ese corazón pecaminoso. Y entonces reconozcan que necesita el perdón de pecados, que necesita sanidad de su alma, que necesita restauración, y solo Cristo lo puede dar. Si recibe Cristo, entonces Cristo empezará a obrar
en esa persona. Y si está en error, el Espíritu Santo le hará ver el error, porque dice, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y aceptar siempre la verdad y rechazar la mentira, el engaño. ¿Se dan cuenta? Muchos pastores y líderes creen que gritando a la gente, restregándole en la cara sus pecados, creen que así ese corazón va a cambiar. Creen que imponiéndole las manos ese corazón va a cambiar. En Gálatas 5 y 6 dice: eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Nuestras reacciones impulsivas, sentimentales, emocionales, están causando mucha división en nuestra familia, en los integrantes de nuestra familia. Entonces es momento, dice, de que en Gálatas, dejar que el Espíritu Santo nos guíe en todo en nuestra vida, en lo que vamos a decir, en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a pensar, en lo que vamos a recibir, en lo que vamos a hablar, en cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a solucionar los problemas. Deja que el Espíritu Santo te guíe en tu vida. Deja que Él escudriñe, deje que Él llegue a la raíz, deja que Él saque todo de raíz. Nosotros con nuestra propia fuerza no podemos. Y nos volvemos hipócritas, nos volvemos vanidosos, orgullosos, porque no queremos que saque de raíz todo lo que tenemos, toda esa amargura, todo ese resentimiento, toda esa ofensa. No queremos perdonar a los demás. Nuestro Señor Jesús vino ¿a qué? A perdonar pecados, a librar de los que están presos espiritualmente, a sanar enfermos, a enseñar la palabra de Dios, para que conozcan al Padre y sepan que todo lo que tiene el Padre para cada uno de ellos. Entonces, si yo estoy abocado al Padre, si yo estoy recibiendo la palabra de Dios, si yo lo estoy atesorando la palabra de Dios y me estoy dejando guiar completamente por el poder del Espíritu Santo, entonces nunca me desviaré del camino, ni a la derecha ni a la izquierda. Siempre estaré caminando en temor de Dios y siempre mi vida será para honra y gloria para Dios. Cristo será glorificado con nuestra vida, con nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestro servicio, en nuestro ministerio. Empecemos a hacer ese hogar primaveral, espiritual, primero dentro de nuestro templo. Rindámonos a Dios. No aceptemos malos consejos. Segundo, no desviemos nuestro camino por no estar parado en la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Dios nos da la dirección, nos da el sentido, y nos da el movimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo han hecho morada en nosotros. Y entonces no vamos por camino de pecado. Bendito sea el Señor. Sino vamos en camino de ¿qué? En camino de gloria y honra para Dios. En camino de temor de Dios. En el camino de discípulo de Cristo. Y tercero, la palabra de Dios nos dice: no se sienten en la silla de escarnecedores. Y esto ya es directo, ¿ve? Es el facilismo con que juzgamos a los demás.
es ir a una silla cómoda, sentarse y hacer escarnio de los demás. Y así no permitir que me juzguen a mí, porque yo sé todo lo malo que tengo y no quiero que me avergüencen. Entonces, antes que me avergüencen, acuso, hago escarnio. Estoy más abocado en ver el pecado del otro, para así que cuando quieran decirme algo, les restregue sus pecados en la cara. Eso está pasando entre cónyuges. Eso está pasando entre esposos. Lo primero que hacen, dice, cuando hay una discusión, siempre hay uno que corre a sentarse en la silla del escarnio. Así como hicieron estos maestros de la ley y de los fariseos, bien sentadotes en su sillón, agarrados su piedra, que las tiraban en la cara. A la mujer es adúltera. Lo hemos encontrado en el mismo acto del adulterio. La ley dice que debemos matarlo, que debemos matarlo. En esos tiempos ellos, su escarnio era la ley y no cumplieron la ley. Y entonces hay que cumplir la ley. La paga del pecado es muerte, y así que muerte. Lo mismo está sucediendo acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estamos viviendo en la gracia, que no hemos entendido y no hemos comprendido el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que representa ese sacrificio. Y entonces, sentadotes en su silla, lanzando todo tipo de ofensas, de burlas. ¿Y ellos cómo estaban? Por eso nuestro Señor Jesús se levantó y dijo: a ver, el que esté limpio de pecados, que tire la primera piedra. Por más ungido que sea un pastor, un apóstol, por más ungido que sea un papa o de cualquier otra religión, no hay uno justo, no hay uno santo en este mundo, porque tiene un corazón, dice, perverso, malvado. No hay uno justo. Por eso el Señor está pidiendo: sean santos, porque nuestro Padre que está en el cielo es santo. Y ha mandado el ejemplo vivo, Jesucristo. Ha mandado el verbo para que ese predicado tenga vida y transforme en un párrafo de vida eterna. Qué fácil es. Ahora en nuestros tiempos está sucediendo. Líderes religiosos se sientan en su hogar: no me gusta la comida, no sabes ni cocinar. Así, ¿cómo vas a mantener a la familia? Sentadotes en su silla, así están reclamando a sus esposas. O bien sentadote en su esto: yo estoy trabajando en el ministerio, yo estoy sirviendo, sírveme mi comida, ¿qué hay para comer? ¿Esto no más has traído? No sabes cuidar a los hijos, no sabes tener cuidado. Mira cómo están, no los has educado. Sentadotes en esa silla de escarnio. Y así van a predicar. De razón que andan hablando las cosas que hablan. Hay un padre católico, no sé si su apellido es Toro o su apodo es Toro. El padre Toro, dice, siempre organiza en su iglesia con sus fieles católicos un programa, los graba, invita a pastores evangélicos, y lo único que hace es burlarse y hacer avergonzar a los pastores. Y hay pastores carnales que van a esa invitación y basta que le piquen, porque ese padre Toro está sentado en la silla de escarnio, le está diciendo que no es así, que es asá, que esto, que la Biblia dice que se pica el pastor
evangélico y empieza a contestarle, empieza la contienda. Agarra su Biblia y quiere mostrarle, el otro agarra su Biblia y quiere mostrarle, y el otro así, y empiezan a discutir, y la gente está disfrutando de ese programa. Parece el show de Cristina, de la doctora Bozo, haciendo escarnio. Para eso ha ungido Dios. Bien sentadotes. ¿Cómo debemos evitar eso? Quiero compartirte 3 cosas. Primero, vamos a ver lo que significa escarnio. Escarnio significa vanagloriarse, ridiculizando, despreciando, juzgando y condenando a su prójimo, con palabras ofensivas, con muecas groseras, con burlas, disputas, violencia, con el único afán de avergonzar, someter y expresar un profundo desprecio por los demás. Ahora, los jóvenes de ahora, ¿qué dicen? ¿Cómo hacen el escarnio con los demás? ¿Cómo hacen el bullying? Dicen: no me representas. Papá, no me representas. Tú has nacido otro siglo y yo soy del... No te quiero, papá, porque tú no me quieres, porque si me quisieras todo me darías. Hijos contra padres. Como dicen las Escrituras, los corazones de los padres se han vuelto contra los hijos, y los corazones de los hijos se han vuelto contra los padres, en rebeldía, en odio. Y así no se puede mantener una familia unida. ¿Qué familia va a crecer espiritualmente si todos están peleándose? Aún si tienen el hábito de leer la Biblia, de orar, de ayunar, de clamar a Dios, de ir a las enseñanzas, ¿qué crecimiento van a tener si su corazón está duro, lleno de escarnio? No quieren reconocer su propio error. ¿Ve? Entonces, sabiendo esto de escarnio, veamos, lo primero que debemos entender cada uno de nosotros es de que nadie nos ha puesto como juez de los demás. ¿Por qué? Porque juzgamos humanamente, y nuestro juicio es como trapo de inmundicia, dice el Señor, que Él abomina. Deja al juez que haga su trabajo, y nosotros como discípulos, como siervos de Dios, hagamos nuestro trabajo. ¿Qué dice Mateo 7 del 1 al 5? Mateo 7 del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. A este le llamo yo, lo escuché de un pastor decir que esto es como el efecto del boomerang, y me gustó y acuño esa frase, ¿no? Es un boomerang espiritual. Ese boomerang que tiene así, parece una V chica. Cuando tú lanzas, va, y luego ¿qué hace? Vuelve a ti. Lanzas, llega al objetivo y luego retorna, lo agarras tú con tu mano. Ese es el efecto boomerang espiritual. Si tú lanzas a tu prójimo todo lo que es desprecio, condenación, ofensa, grosería, burla, violencia, disputa, vergüenza a los demás, va a volver a ti, pero el doble, con más efecto. Wow. Por eso dice
nadie te ha puesto como juez. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado. Pobre de los líderes, digo yo, y también pido perdón si alguna vez lo hice. A veces cuando crecemos espiritualmente, cuando crecemos en nuestro ministerio, los inicios a veces cometemos errores y a veces predicamos mal. Por eso hay que conocer la Biblia, hay que tener experiencia viva con el Padre, hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo, hay que rendirse completamente a Él, en su presencia. ¿Ve? Yo digo, ¿cómo será juzgado? Si a los demás le empezaste a llamar pecadores, hijos del diablo, sin remedio, no lo aceptamos aquí, no lo queremos aquí. Aquí estamos los justos, los perfectos, los que adoran, los que cantan, pero sin embargo su vida interior es un desastre y por lo tanto su familia es otro desastre. ¿Qué cuentas dará ante el verdadero juez? Hay que tener temor de Dios. Sigue diciendo en el versículo 3, Mateo 7, 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué estás mirando los errores de los demás y los estás magnificando, los estás agrandando, lo estás haciendo más grande que los tuyos? Wow. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano? ¿Qué pasa? Dice, cuando nosotros tenemos los pecados así, ¿puedo verte? No, ¿verdad? Y entonces cuando no te veo, yo puedo inventar muchas cosas más para avergonzarte. ¿Eh? Y el otro efecto es de que si yo no te veo, no sé cómo te pones. Y entonces no voy a tener sensibilidad para callarme la boca. Voy a seguir hablando sandeces. Voy a seguir hablando así. Y no voy a ver los rostros de aquellas personas que, ¿ve?, en vez de seguir a Cristo van a salir corriendo. Porque ya están, según esos líderes, predestinados al infierno. Y le han hecho ver el horno de fuego. Y se van corriendo. Pero ¿qué pasaría si le hacemos ver a la puerta que es Cristo? Que Él abre la puerta para que entren a ese hogar primaveral. Qué maravilloso, dice el Señor. Deja de ver y agrandar los problemas de los demás. Primero, fíjate. Muchas veces nuestro pecado es más grande que los demás. Porque Dios no ha ungido ni ha llamado ni ha elegido, no ha ungido para que haga su obra a personas perfectas y que se creen los únicos, así como se creían sus hermanos de David. David era el último, era el que estaba en obediencia a su padre terrenal, cuidaba sus ovejas, las ovejas de su padre, pero él conocía a su Padre celestial, David. Por eso es que el momento que tenía en el campo, cuando sus ovejas estaban descansando, él agarraba la lira y empezaba a cantar a su Padre con amor. Qué maravilloso. Nadie te ha puesto como juez.
David no juzgó a su padre, no juzgó a sus hermanos, no juzgó al rey Saúl, no juzgó al pueblo de Israel, sino le hizo conocer las palabras de Dios a ese filisteo y a ese pueblo enemigo. No debemos levantar juicios, sino debemos hablar la palabra de Dios. Debemos llevar el mensaje. Esa es la verdadera doctrina. Hablar la palabra de Dios, la que está escrita en la Biblia, no la que está escrita en tus ojos. Bendito sea el Señor. Y lo segundo, no te sientes a hacer escarnio. El Señor dice en Mateo 7:4: o le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga del ojo tuyo. 5. Y acá viene, en este versículo está la clave, es la palabra que estamos necesitando para salir de ese sillón, de esa silla que nos hemos sentado de escarnio. En nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Debemos reconocer que dice, versículo 5, hipócrita, la palabra que nos hará libres. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dejemos de hipocresía, hermanos. La hipocresía tapa nuestro pecado y nos hace actuar como bestias humanas, emitiendo juicio y condenando a todo el mundo. Qué cómodo es para uno sentarse en esa silla de nuestra justicia humana y hacer escarnio, tratando mal, insultando, ofendiendo, burlándose, despreciando a la otra persona, diciendo, yo no tengo la culpa. Los jóvenes dicen, no me representan. No es de mi tiempo, no es de mi edad. Así eran tus tiempos, ahora es distinto. Hay algunos que dicen también, es que no me importas. Si verdaderamente me amaras, harías lo que yo quiero. Y tantas palabras más. Inclusive dice, hasta con muecas hacemos escarnio. Pero hoy dice el Señor, dejemos toda hipocresía. Dejemos toda hipocresía. No nos sentemos en esa silla de escarnio. Solo Jesús nos ayuda a no ser hipócritas. Solo Jesús nos ayuda a evitarnos sentar en esa silla de escarnio. Él quitará toda hipocresía de nosotros mismos. Y entonces así no andaremos juzgando mal ni condenando mal. Jesús nos muestra cómo sentarnos en esa silla. Él nos dice en Mateo 8, del 4 al 11, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y ahora todos le preguntamos, Señor, ¿tú qué dices? ¿Cómo dejamos esa silla de escarnio? Deja la hipocresía. Deja de ser hipócrita contigo mismo. Y empieza a que el Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo empiece a escudriñar en tu interior. Y mientras cada uno de nosotros, lo primero es de que debemos alejarnos de todos malos consejos. Segundo, dejar de caminar en pecado, y así no nos estaremos sentando en esa silla de escarnio.
Entonces, 3 cosas que debemos hacer: quitar nuestros ojos de toda hipocresía, de todo orgullo, de todo resentimiento, de toda falta de perdón, de todo desamor, y reconocer a Cristo como el verdadero amor. Recibirlo, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Y entonces seremos lavados por la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo no permitirá que estemos sentados ni nos sentemos en esa silla escarnecedora. Lo segundo, recibe el perdón de Dios y pide sabiduría. Deja que el Espíritu Santo y la palabra de Dios transforme todo tu ser interior, renueve tu carácter, sane tu cuerpo, alivie tu alma. Y por último, muestra siempre ese amor ágape hacia los demás. La gracia y el favor lo hemos recibido de Dios. Tal como lo hemos recibido, debemos dar. El perdón hemos recibido de Dios, el verdadero perdón. Él no se recuerda, ha llevado todos nuestros pecados al fondo del mar y ha puesto un letrero: prohibido pescar. Él ha escrito, Dios ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Él no escribe pecados, Él escribe victorias. Y nosotros estamos en ese proceso de santificación, de perfección espiritual interna. Y sigamos en ese camino, sabiendo bien que no hemos hecho algo para merecer que nos dé el perdón Dios. Él nos dio por su infinita gracia, por su infinita misericordia y bondad. Le plació darnos el perdón en Cristo, porque a ti y a mí me ama, porque tú y yo recibimos a Cristo creyendo en Él. Y por eso Dios nos regala ese amor y nosotros recibimos ese amor que transforma todo nuestro ser en esa persona de amor, y entonces eso mismo somos para los demás. Aquel que ha pecado, le mostramos ¿qué cosa? Primero, consuelo. El Espíritu Santo nos va a hacer discernir que ese corazón está herido, en qué área está herido. Y entonces nosotros, guiados por el Espíritu Santo, seremos esos agentes, esos mensajeros de llevar justo la palabra que necesita para que sane y sea restaurada su alma. Sana corazones, venda heridas, restaura almas. Esa es nuestra misión, no juzgar, sino mostrar compasión, piedad por aquellos que han pecado. Eso es lo que hizo Jesucristo. Eso es lo que nos dio el ejemplo nuestro Señor Jesús. Quitemos todo orgullo, hipocresía de nuestro ser, de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Recibamos el perdón de Dios y llenémonos de la sabiduría, y luego, llenos de ese amor, llevemos a los demás ese amor verdadero que perdona fallas, que restaure la paz de Dios y los ayuda a una nueva oportunidad. Así que caminemos juntos con Cristo, porque Él vive. Y así tendremos esos hogares primaverales, esos hogares que honren y glorifiquen siempre a Cristo, porque somos cristianos. El Padre glorificará a su Hijo Jesucristo al ver que la iglesia de Cristo está siendo un hogar primaveral. Cierra tus ojos, levanta tus manos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, y te pedimos perdón, Padre Santo, porque hemos estado sentados de una u otra manera, Señor, en esa silla de escarnio. Padre Santo, juzgando, emitiendo juicio carnal, humano, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por haber llevado, Señor, palabras que ridiculizan, palabras que desprecian, palabras que condenan, palabras ofensivas, hasta nuestras muecas groseras, Señor, haciendo chistes de doble sentido, Padre Santo, disputando, buscando violencia y pelea
para que no puedan ver dentro de nosotros y así justificar nuestro pecado, Señor. Hemos hecho escarnio, Señor. Nos hemos llenado de vanagloria, de orgullo, porque hemos estado siendo hipócritas, Señor. Hoy somos libres, Señor, en Cristo Jesús, de toda hipocresía, Señor. Nos levantamos de esa silla, Señor, y no vamos a permitir que nada ni nadie, Señor, nos venga con malos consejos. Rechazaremos todo mal consejo, Señor, y caminaremos seguros, Señor, en Cristo Jesús, que es la verdad, el camino y la vida. No nos desviaremos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, porque tú estás en tu trono, Señor, y tú observas atentamente. Tus ojos nos examinan, Señor, pesan nuestros pensamientos, escudriñan nuestro corazón, Señor. Examinan a los justos, dice, pero aborrece a los malos. Bendito seas, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Señor, nos rendimos a ti, Señor. Queremos hacer de acuerdo todo a tu voluntad. Queremos establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, Señor, como familia, Señor, bendecida, primaveral, para recibir los galardones que tienes, Señor, en el cielo, esos premios y esas coronas, Señor. Gracias, Padre Santo. Sigue trabajando en cada uno de nosotros, Señor, escudriñando, Señor, y sacando de raíz todo lo malo, Señor. Gracias, Padre Santo. Nunca más se nos permita sentarnos, Señor, en esa silla de escarnio. Te damos gracias, Señor. Limpia nuestros ojos, Señor, con colirio. Limpia nuestro corazón, Señor, de todo orgullo, de toda hipocresía, de toda justicia, Señor, humana, de todo dolor, de todo escarnio, de toda burla, Señor, hacia los demás. Enséñame a ser humilde, Señor. Enséñame a ser paciente, Señor. Enséñame a amar como tú amas, Padre Santo, porque recibimos tu perdón y clamamos por sabiduría a ti, Señor, y dejaremos que el Espíritu Santo obre y transforme todo nuestro interior, Señor. Renueva nuestro carácter, Espíritu Santo. Llénanos de tu amor, haznos ese amor ágape, y siempre estaremos dispuestos a perdonar las fallas, los pecados de los demás, a restaurarlos en la paz y ayudarlos a seguir creciendo espiritualmente junto contigo, Cristo. Caminaremos juntos siempre, de la mano de ti, Señor. Bendito seas. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Sigamos construyendo y edificando ese hogar primaveral, ese hogar que está anunciando que pronto llegarán esos frutos del Espíritu Santo. En estos tiempos necesitan todas las familias esos frutos del Espíritu Santo para que sigan restaurando su comunión con el Padre. Bendito seas. Una semana bendecida a todo y cada uno de ustedes. Un abrazo. Bendiciones.